Estuvimos obviamente leyendo su comunicado, hablando como legislador por Salta y también en nombre de su partido Ahora Patria. ¿Por qué no nos cuenta un poquito, para todos los televidentes también que están siguiendo nuestro informativo, más detalles de este comunicado en relación a esta movilización que se está armando desde el Gobierno Nacional para el próximo 1 de febrero? Bien, con mucha preocupación desde nuestro partido y Juntos por el Cambio, vemos una actitud del Poder Ejecutivo de la Nación de tratar de atacar al máximo Tribunal de Justicia de la República Argentina. Cuando asume presidente en cualquier autoridad constitucional, jura respetar y hacer respetar la Constitución. El Poder Judicial es uno de los poderes y no puede ser que sea el blanco de los ataques de organización de movilizaciones por parte de funcionarios de línea dentro del Poder Ejecutivo para atacarlos, tratar de descalificarlos y desprestigiar al alto tribunal. Solo porque se le ocurre al presidente, una de las motivaciones es que Milagros Sala debía estar en su casa. Mire, Milagros Sala ha sido encontrada culpable y en la apelación se ratificó la condena por delitos muy importantes y muy graves dentro de lo que es el entramado social. Son acciones contrarias al interés social que están penalizadas en el Código Penal. Ha sido sometida a la justicia por los jueces naturales, asegurado el derecho de defensa y respetar la prueba objetiva. Está bien que el presidente tenga su opinión, pero no puede combinar al máximo Tribunal de Justicia diciendo que trabaja mal porque Milagros Sala está presa. Hay un tribunal con jurisdicción que la tiene presa. Y la Corte Suprema de Justicia se supone que es independiente, no tiene que seguir los dictados del Poder Ejecutivo y mucho menos merecer semejantes ataques porque no le gustan las sentencias del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial no puede estar subordinado a las apetencias del presidente o al buen gusto del presidente. Resulta que cuando es favorable a las ambiciones o a las aspiraciones del presidente un fallo de la Corte es el mejor tribunal, y cuando es desfavorable se trata de lawfare, o sea, de un invento jurídico de causa y demás. Y una vez por todas, quienes juramos respetar y hacer respetar la Constitución, tenemos que hacernos escuchar, sobre todo hacer conocer a la población nuestra posición frente a ese ataque. Si realmente el máximo tribunal está violando su buen proceder, viola la obligación de su cargo, se excede en la jurisdicción, no está actuando como corresponde. La vía de moción se llama juicio político, donde la Cámara de Diputados, que actúa como acusadora, y como juez el Senado, no es a través de una movilización popular promover un golpe contra la justicia, un golpe cívico contra la justicia. Eso es un grave atentado contra el orden democrático. Y en ese sentido nos expresamos del partido en un comunicado que lleva mi firma. Ahora, usted habla de la independencia del Poder Judicial, diputado. Hace poco se movieron algunas piezas justamente en la Suprema Corte de Justicia. Esto también viene de la mano de esta famosa independencia o falta de independencia o dependencia del poder político de turno. ¿Cómo lo analiza usted? Mire, los jueces de la Corte Suprema de Justicia duran en sus funciones mientras dura su buen desempeño. Llegó a tener 9 miembros, estuvo reducida a 5, renunció la doctora Jaito Nerodajo, que no tiene reemplazo, y en su composición actual hay 2 jueces que fueron designados durante el gobierno de Cristina Kirchner y otro que viene de antes, que es Maqueda y Lorenzetti, sí. Y 2 designados durante el gobierno de Mauricio Macri. Y aquí hay determinado equilibrio, pero los jueces no pueden tener inclinación ideológica al momento de expresar su opinión o expresar su fallo. Los jueces tienen que ser imparciales, sobre todo aparte de independientes. En lo que respecta a la actuación del máximo tribunal, hay alguna sentencia que le puede haber causado urticaria al Poder Ejecutivo, sobre todo la referida al tema del Consejo de la Magistratura. El máximo tribunal opinó fundado en derecho y fundamentando su opinión en cuestiones doctrinarias y cuestiones de puro derecho. Eso no puede tomarse como una intromisión dentro del ámbito de labor de los otros poderes, sino que está llamado a opinar sobre el asunto cuando es convocado a hacerlo. Si uno realmente deteriora o erosiona el Poder Judicial, empiezan a desaparecer la garantía que tenemos los ciudadanos para oponer contra alguien al cual le hemos delegado autoridad y detenta el poder.
en la lucha que se puede plantear entre el ciudadano y el Estado, donde las fuerzas en conflicto tienen una gran asimetría, todo el poder en manos del Estado y el ciudadano que reclama por algún derecho en la Constitución, tiene que existir un árbitro que sea independiente e imparcial. Por eso nosotros bregamos por la independencia del Poder Judicial. Muchas veces no hemos compartido alguna sentencia o pronunciamiento del Poder Judicial, pero no por ello hemos conspirado y hemos llamado a movilizar para remover los jueces o para que se haga un golpe institucional. Las personas que no están acostumbradas a vivir en democracia y que se dice que son gobernadores democráticos, como el presidente Fernández, que adoran y realmente se encandilan ante dictaduras como la de Colombia, la de Nicaragua, realmente tienen este tipo de actitudes porque la verdadera democracia, la verdadera república, obstaculiza sus ambiciones de tener un poder sin límite. Por otro lado, usted hace no mucho tiempo fue diputado provincial, de hecho dejó la banca cuando ya se comenzaba a avanzar en una reforma de la Constitución provincial y ya en Salta la discusión era nuevamente el mecanismo de selección de los jueces de corte. ¿Esta discusión también es necesaria darla a nivel nacional, diputado? Mire, la forma de designar a los jueces de corte en la Nación es propuesta del Poder Ejecutivo con el sistema y con acuerdo del Senado. Obvio que en su designación tiene un buen componente político, sí, pero a diferencia de lo que sucede en la provincia, quienes llegaron a la magistratura a nivel nacional son personas que tienen antecedentes en el ejercicio de la profesión de abogado, haber litigado sector privado y otros tienen antecedentes en la función judicial. Lamentablemente, en la Corte de Justicia de Salta, pocos son sus integrantes que han ejercido la profesión de abogado, o sea, que se han curtido el cuero, ¿no es cierto?, litigando y recurriendo a los tribunales. Un par de ellos no han tenido actuación y, sobre todo, han sido empleados judiciales y en cuestiones muy específicas. La presidenta de la Corte no ejerció la abogacía y tuvo una actuación destacada como secretaria electoral, pero la Corte de Justicia está llamada a opinar en cuestiones de constitucionalidad. Eso no es una cuestión que surge, digamos, por la varita mágica. Yo creo que en Salta estamos desamparados en lo que se respecta a la garantía de una adecuada preparación y que los que acceden a la Corte sean los más aptos, los más leídos, los más doctos, los que mejor van a poder evaluar los asuntos sometidos a su juicio. Acá la designación de Corte ha primado el amiguismo y la relación con el gobernador de turno. Eso sucedió con Urtubey y sucede con Sáenz. La ampliación de los jueces de Corte que presentó Gustavo Sáenz, que lo llevó a un número que no existe en la República Argentina, además que 3 provincias sobre las 24, incluido y ahora sumando Salta, tienen 9 miembros. Sí. Resulta que era para agilizar las causas y nada de eso ha sucedido en los últimos 2 años, no se han agilizado las causas. Y realmente la Corte de Justicia de Salta tiene mucho más poder que los tribunales análogos de otras jurisdicciones, porque en la Corte de Justicia se concentran, bueno, el Poder Judicial, que es uno de los 3 poderes del Estado, pero a su vez preside en el Tribunal Electoral, está en el Consejo de la Magistratura y en el Juez de Enjuiciamiento. Es una suma de poder que es desmedida en la cabeza y realmente desequilibra esta ecuación que nosotros tenemos que mantener en balance para que la sociedad vea en la República, en el equilibrio de poder y en la distribución de función, una garantía para el ejercicio de sus derechos y el respeto de las garantías que otorga la Constitución. Lamentablemente, eso en la reforma de la Constitución no se ha corregido. Ha sido una cuestión cosmética para satisfacer un puro interés político. Y aquello de que la primera vez que se limitan los mandatos, como diría un conocido agricultor de edad de Entre Ríos, ¡minga! No establecieron la cláusula transitoria que dice que el periodo corriente es el primer periodo, así que no se limitaron para lo que están ahora, para los futuros puede ser. Entonces, seamos muy atentos a los mensajes que se dan y cómo se procede luego. Yo creo que ha sido una gran puesta en escena y se ha defraudado a la población con aquel discurso, que era la primera vez que la política se iba a autolimitar. Los actuales políticos no se autolimitaron para nada.